Tienes una reunión con tu jefe y antes de que empiece ya estás ensayando mentalmente lo que vas a decir, cómo lo vas a decir, pero cuando llega ese momento y te escuchas hablar, tal vez notas que no es del todo tu voz. Es una versión más pequeña, más cuidadosa, más pendiente de cómo te están recibiendo, cómo están recibiendo eso que tú estás diciendo, de cómo lo están viendo, más allá que de realmente lo que tú quieres decir. Y también te pasa muchas veces cuando llegas a casa y necesitas tener una conversación con tu pareja y te da vueltas en la cabeza, pero te haces pequeñita y no eres capaz de comunicarlo. O con tus padres puedes tener 30, 40 años, tu propia vida, tus propios logros, grandes logros, pero una llamada de ellos te desestabiliza en segundos. Y eso no pasa porque sean personas terribles, sino porque frente a ellos algo en ti se hace pequeñito, se achica y entonces tal vez empiezas a funcionar como si tuvieras 10 años. Así es que hoy voy a explicarte qué es ese algo que se dispara en tu cuerpo y por qué no desaparece, aunque seas esa persona exitosa que se ha caracterizado por ser racional, inteligente, por tener muchos logros en grandes partes de su vida. Este es uno de los patrones que más desgastan y más desafían porque parece no tener lógica. Eres competente, tomas decisiones importantes, pero en otros contextos te mueves con mucha seguridad, aunque cuando se trata de los contextos con ciertas personas, tu jefe, tu papá, una pareja autoritaria o alguien que percibes con poder, tu sistema nervioso toma el mando y entonces te vuelves cautelosa, cuidadosa, como si necesitaras de la aprobación de la otra persona para poder ser, para poder existir, para poderte expresar. Y tal vez, si lo piensas, te sientes ridícula por reaccionar así, pero es algo que no puedes parar. Si alguna vez inclusive te has preguntado por qué me bloqueo con mi jefe o por qué no puedo decirle a mis padres o a mi pareja X o Y cosa, seguramente ya sabes que esa reacción es desproporcionada y que no debería de ser así, pero saberlo no es suficiente. La conciencia no alcanza para cambiar lo que el cuerpo ya decidió sentir. Para entender esto, voy a pedirte que te imagines tu sistema nervioso en este momento como teniendo un mapa de las relaciones de poder. Este es uno de los mapas que tienes. Entonces, ¿cómo se generó? Desde que eras muy pequeña aprendiste a leer tus figuras de autoridad, no con la lógica, sino con el cuerpo. Entonces aprendiste que tono de voz significaba peligro, que silencio significaba desaprobación de esas figuras de autoridad. Y entonces tu cuerpo construyó una respuesta automática para sobrevivir emocionalmente, achicarse, complacer o desaparecer. Y en ese momento fue una respuesta inteligente. ¿Por qué? Porque te mantuvo a salvo. Pero ¿cuál es entonces la situación? La situación nos lleva a un problema central y es que el sistema nervioso no tiene un reloj. Entonces no sabes que tienes 30, 40, 50 años. Cuando tu jefe o tu padre usa un tono particular o tu pareja te habla con cierta energía, tu cerebro lo que hace es que identifica de una vez el patrón, no la persona que te está hablando, sino el patrón. Y se dispara una memoria somática y antes de que puedas siquiera pensar, ya tienes la contracción en el pecho, en el estómago, la necesidad de complacer. Y es que estás respondiendo a esas figuras de autoridad en el pasado, que están respondiendo a tu jefe, a tu pareja, a tu papá, a ese papá, pero no al de ahora, al del pasado. Entonces, lo que aparece en consulta muchas veces básicamente es un hilo directo que es constante. En lo laboral se traduce como un agotamiento extremo porque gastas toda tu energía ensayando la interacción y luego repasando el error o lo que no dijiste, lo que debiste haber dicho. Y en lo familiar aparece la regresión, entonces son personas líderes que cuando cruzan la puerta de la casa de sus padres vuelven a ser niños o adolescentes y entonces es la misma instrucción ejecutándose en áreas distintas. El escenario cambia, pero el actor, o sea, tu sistema nervioso sigue el mismo guión de sumisión o de miedo. Y aquí está la clave. La comprensión viaja por una ruta neuronal, mientras que el miedo automático viaja por otra.
son como si fueran dos carreteras que nunca se cruzan, no. Es saber perfectamente que no hay monstruos en un cuarto oscuro, pero que tu corazón se acelere igual cuando se apague la luz, ¿sí? El conocimiento está en tu mente racional, pero la respuesta está en tu cuerpo, en tu sistema nervioso. Por eso, por más libros que leas sobre asertividad, si no intervenimos en la instrucción, en esa que está en el sistema nervioso, la reacción va a seguir siendo siempre la misma. La instrucción que hace que tú te sientas así pequeñita, esa instrucción no vive en tu análisis, vive en tus capas más profundas. Te cuento que en terapias como la hipnosis de transformación, lo que hacemos es que accedemos a ese estado donde la instrucción es modificable. Sí, con esta hipnosis no nos quedamos únicamente hablando de tu jefe, de lo que pasa cuando ves a tus padres, hablando de la tensión que hay en tus relaciones o en una relación de pareja específica donde la otra persona es autoritaria. No, no nos quedamos ahí. Trabajamos en ese milisegundo antes de esa reacción que tú tienes en presencia de estas personas que representan autoridad para ti. Porque cuando esa respuesta cambia, la reunión con tu jefe entonces empieza desde un lugar bien distinto. Siempre va a aplicar, siempre va a cambiar todo. La calma que vas a tener cuando hablas con tu pareja también lo vas a tener desde un lugar diferente. La llamada de tus padres ya no va a generar esa contracción automática, no porque ellos hayan cambiado, no porque todos ellos ya ahora sean personas distintas, no, es porque tú ya no llegas a la relación desde un sistema en alarma, porque ahora sí respondes desde tu parte adulta, porque por primera vez dejas de reaccionar y empiezas a elegir, porque eso es lo que dejamos de hacer cuando esa alarma se activa. Cuando esa alarma se activa, nuestra vida con las figuras de autoridad empieza a ser un constante reaccionar. Yo no elijo lo que quiero hacer o decir, no. Reacciono frente a eso que siento, frente a eso que está puesto en mi cuerpo. Eso es fácil de identificar cuando lo miramos así en retrospectiva. Cuando piensas en esos momentos, seguro lo estás identificando, pero cuando el momento llega, salta solo, se desarrolla como si fuera lo más natural del mundo y por eso es que es tan importante tenerlo claro. Y créeme que te lo digo con conocimiento de causa. Yo recuerdo mucho una época en la que de alguna manera caían esos patrones, ¿sí? Yo tenía una jefe y siempre que yo iba a hablar con esta señora, mi sensación era esa. Era como, ¿cómo decirlo? Había que cuidar las palabras, había que respirar, había que ser lo más perfecta posible y particularmente en ese momento, estamos hablando de hace unos 10 años atrás, particularmente en ese entonces, yo no me daba cuenta de cómo me desconectaba de el liderazgo que tenía a nivel profesional, de lo que yo necesitaba realmente cuando estaba en presencia de esa persona. Claro, cuando empecé a hacer como las conexiones, también fui aprendiendo a observar esas cosas en mí misma, porque a veces como terapeutas puede ser muy fácil observarlo en otros. Y a pesar de que tengo más de 15 años trabajando heridas emocionales, pues mira que todavía puede pasar. Entonces empiezo a observar esa dinámica y a mirar cómo en ese momento eso determinaba también la manera de relacionarme. Y cuando lo reconoces, ocurre ese cambio y empiezas a observar cómo te tensas. Es que si lo has vivido, lo reconoces en tu cuerpo, en tus interacciones. Ahora bien, si te reconociste en este video, yo quiero que tú sepas algo. Entenderlo es el primer paso, pero el cambio real ocurrirá en tu sistema nervioso y ese es el trabajo que acompaño a hacer a mis consultantes. Imagina cómo sería ir a esa reunión, tener esa conversación con tu pareja, contestar esa llamada de tus padres, sintiéndote por fin una adulta en control de su propia energía, en control de su propio ser. En la descripción de este video tienes un enlace a mi sesión raíz. Es una sesión individual donde diagnosticamos tu situación específica y hacemos la primera intervención. Es el inicio de un proceso real. Si estás lista para dejar de sentirte pequeña, no dudes en contactarme. Al tu contacto te contaré cuáles son los valores, cuál es el costo y cómo sería el acompañamiento para el proceso personalizado. Gracias por acompañarme hasta esta parte del video. Nos vemos en un próximo video.